Entonces, en lo que hemos ido estudiando dentro de la teología del sufrimiento a través de la vida de Job, es que Dios señala que Job ha sido un hombre fiel, intachable, y Satanás dice que Job, ¿verdad?, es solo una buena persona porque Dios lo recompensa. Ahí fue Satanás a levantarse en contra de él. Entonces Job pierde todo y a todos los que ama, y que a pesar de ese sufrimiento, alaba a Dios. Pero luego desde el capítulo 3 en adelante, si lo ha leído, si lo ha estudiado, podemos ver cómo realmente él se siente delante de Dios. Y a través de la palabra podemos ver que Job se encontraba en una montaña rusa de emociones, ¿sí? Si usted busca ahí comentaristas, todos dicen exactamente lo mismo. El hombre estaba, pero en una lluvia de emociones. Con sufrimiento, con rechazo, con desprecio, incertidumbre y con unos amigos que vienen a visitarle para consolarlo, supuestamente. Amigos que la verdad parecerían más enemigos que amigos. Amigos que buscan aconsejar, pero solo están destruyendo. Amigos que creen tener entendimiento y sabiduría sobre lo que Job está viviendo, mas hablan desde el desconocimiento. Y esto es el tema, esto es a lo que va a apuntar el tema de hoy, junto con su título, que se llama La Gran Suposición. ¿Sí? Entonces, la Biblia habla de que se acercaron a Job estos tres amigos que intentan proveerle a Job sabiduría y consejo a causa de la situación que Job estaba viviendo, ¿verdad? De tenerlo todo, no tenía nada, perdió todo, se murieron sus hijos, entonces fue bastante fuerte, ¿sí? Y los nombres de estos tres amigos eran Elifaz el temanita, Bildad el suahita, Zofar el namatita. ¿Okay? Que al igual que Job, ninguno era israelita. Entonces, coloquemos mucha atención en los siguientes capítulos que leeremos, ¿okay? Ya que vamos a tener aquí una dinámica de lo que estos tres amigos comienzan a hablar en contra de Job. Si nosotros analizamos los capítulos de Job, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 40 y creo que 41, comienzan a haber una discusión ahí como unas frases, ¿verdad? De pregunta-respuesta, de suposiciones, respuesta, con que Job cada vez intenta defenderse y los amigos cada vez intentan atacarlo, ¿ok? Así que es importante que puedan leer el libro completo para que puedan entender el contexto de todo. Pero vamos a leer estos capítulos y versículos claves, porque si no estaríamos toda la semana estudiándolo, ¿ok? Y tenemos algunos minutos. Entonces, va a buscar ahí en su Biblia Job capítulo 4, versículo 1 al 9. Y vamos a ver que el primero que habla a Job es Elifaz. ¿Ok? Job capítulo 4, versículo 1 al 9. Y vamos a leerlo, amén. Dice, primera respuesta de Elifaz a Job. Entonces Elifaz el temanita respondió a Job, ¿podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. Detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas cultivan el mal y eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye. Partimos suave. Partimos suave. Ese fue el primer amigo que habló a Job, culpándolo, ¿verdad? Según el contexto, que él estaba así porque no estaba siendo alguien justo, ¿sí? Y que estaba haciendo algo mal. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que dice el segundo amigo, que es
Bildad. Dice, primera respuesta de Bildad a Job. Entonces Bildad, el suhita, respondió a Job, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Y ahora pasamos al tercer amigo, que es Sofar. Dice, primera respuesta de Sofar a Job. Entonces Sofar el namatita respondió a Job, ¿no debería alguien responder a este torrente de palabras? ¿Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho? ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Tú afirmas, mis creencias son puras y estoy limpio a los ojos de Dios. Si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Seguramente tus hijos pecaron contra Él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor, creo que aquí volví al otro. Perdón, estaba leyendo en automático. El último versículo dice, si tan solo te declara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo, escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. ¿Sí? Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Son amigos o no son amigos? ¿Parecen más enemigos? La verdad es que queda una incertidumbre bastante grande, ¿cierto? Como les mencioné, hay muchos capítulos los cuales están hablando ahí entre los cuatro, los amigos diciendo algo, Job contestando. Entonces en estos capítulos podemos ver que los amigos, ya nosotros, ¿verdad? Analizando el contexto del libro, que sabemos que era lo que estaba ocurriendo, podemos ver que los amigos estaban, ponga atención, estaban oyendo, pero no escuchando. ¿Cómo así? Porque oír es un proceso pasivo, ¿sí? Entonces no sé si le ha pasado a veces que estamos conversando con alguien y de la nada esa persona empieza a hablar mucho y como que hay una parte como que nuestro oído se desconecta de nuestro cerebro y dejamos de escuchar. Simplemente percibimos que está hablando, pero no estamos escuchando, porque el escuchar significa prestar atención a lo que se oye, con concentración y enfocándose en el emisor, ¿verdad? Que es con la persona que estamos interactuando. Entonces los amigos estaban solo oyendo, pero no escuchando realmente lo que Job estaba sintiendo. Entonces también podemos ver que los amigos estaban más interesados en mostrar su gran sabiduría, tratando de hacer válidos sus juicios, olvidándose completamente de quién tenían enfrente, que era su amigo. Y eso es súper importante. Entonces el razonamiento que tienen estos tres es un silogismo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es uno tras de otro, uno respalda la idea de otro y también cada razonamiento es más fuerte uno que otro, ¿ok? Fue como, les dije, le partió como suave y después el otro le fue dando más duro y el otro más duro hasta acabarlo. Entonces, los amigos estaban mostrando una gran suposición de cómo debería regirse la justicia de Dios en el mundo, pero mirando bajo la perspectiva humana, que es muchas veces el error que cometemos nosotros de regir a Dios por nuestras perspectivas o nuestra naturaleza humana, cuando sabemos que Dios es sobrenatural, cuando sabemos que Dios es soberano, está por sobre todas las cosas. ¿Y cuál es la perspectiva humana? ¿Qué? Acciones humanas. Si eres bueno y sabio, entonces tendrás éxito y recompensa. Y si eres malvado, entonces tendrás cosas malas y Dios te castigará. ¿Sí? Esa es la perspectiva humana. Y sé que van a estar pensando ahí, pero ¿y qué pasa con el capítulo de la siembra y la cosecha? Espere, vamos a llegar ahí, ¿ok? Vamos paso a paso para ir explicando. Pero el argumento que Job entrega a todas las acusaciones que los amigos están levantando
es que es inocente. Por lo tanto, la implicación que existe es que el sufrimiento no es como tal una justicia divina por sus actos, porque Job no hizo nada. Job era intachable, era un buen hombre. Y podemos ver que ambas cosas son verdad. Dios mismo lo dijo a través de su palabra, que Job era el mejor hombre en toda la tierra, intachable y de absoluta integridad. Pero los amigos llevan la justicia de Dios a que Job tuvo que haber hecho algo mal o algo muy, muy malo para estar en esa situación. ¿Sí? ¿Entendemos un poco la diferencia? Entonces, debemos tener cuidado, iglesia. Mucho cuidado. Una, con quienes hablamos nuestros problemas. También cuidado con quienes abrimos nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos te van a entender el día de la angustia. No todos van a tener misericordia el día del error. No todos van a creer que eres inocente. Porque solo aquel que ha estado allí, en ese proceso, en el dolor, podrá entender qué es lo que estás viviendo. Entonces, cuidado a quienes escuchamos y a quienes prestamos atención. Y cuidado con quienes abrimos nuestro corazón, ¿ok? Y ahora otro punto. También cuidado, porque todos nos hemos encontrado en la situación de que preferimos encontrarle una razón al sufrimiento de mi hermano. ¿Sí? Es como cuando alguien está enfermo en la casa. Y no sé, está enfermo en la casa y le duele la oreja. Uno comienza por allá, un familiar dice, no, es que a lo mejor están hablando de él, por eso le duele el oído, la oreja. Otro empieza a decir, no, yo creo que debe ser migraña. Y después sale el otro, no, yo creo que es alergia. Y después sale el otro, no, tiene cáncer. Entonces todos a las finales tienen un comentario, ¿sí? Todos intentan darle una razón a algo. Entonces debemos tener cuidado con preferir eso, encontrar razón al sufrimiento que está pasando mi hermano, sea correcta o incorrecta, antes de aceptar este gran misterio que es la esencia del sufrimiento. Porque no sabemos lo que Dios está trabajando con nuestro hermano. ¿Sí? Tal como Job, Dios quizás lo puede estar procesando, probando en su fe, pero no significa que hizo algo mal, sino que simplemente Dios está obrando, Dios en su soberanía está tomando el control. Por ende, no nos compete a nosotros hacer la gran suposición, que es lo que lleva el título, de lo que está viviendo nuestro hermano. Entonces, ¿cuánto daño hemos causado los cristianos de buenas intenciones con nuestras respuestas al sufrimiento que, aunque suenen piadosas, son ignorantes? Porque no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, menospreciamos el dolor de los demás y menospreciamos lo que ellos están ocurriendo, lo que ellos están pasando, la situación. Entonces, qué arrogante nos convertimos al creer que sabemos cuál es el plan de Dios. ¿Sí? Qué arrogante nos volvemos por tener un poco de conocimiento. Debemos guardar nuestro corazón, porque creemos saber por lo que está pasando nuestro hermano sin entender nuestro propio sufrimiento. Entonces es como fácil decir, no, mi hermano, bueno, debe estar pasando eso porque, no sé, hizo esto, tomó algo que no era de él. Pero a las finales no analizamos, ni siquiera entendemos nuestro propio sufrimiento, nuestros propios procesos, y queremos intentar entender los procesos de otros. No. Debemos tener cuidado. ¿Hay consecuencias de nuestros actos? Claro que sí. Pero eso no nos compete a nosotros, amada iglesia. Lo que hizo mi hermano no nos compete a nosotros. ¿Por qué? Porque la justicia es de Dios. Le vuelvo a preguntar, ¿de quién es la justicia? Es de Dios. Entonces la ilustración de estos tres amigos con Job nos dan a entender y nos enseñan el cuidado que debemos tener sobre a quién escuchamos y a quién le atendemos el consejo. Pero también nos enseña que tengamos cuidado
con lo que nosotros estamos hablando y cómo nos referimos a nuestro prójimo, cómo nos referimos a nuestro hermano. ¿Sí? Debemos examinar nuestro corazón si nos estamos volviendo de esos amigos que no son tan amigos. ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha puesto ahí en su mesa o en su cabecita si es que estoy siendo el amigo, el hermano que mi prójimo necesita? ¿O estamos juzgando sin saber? Entonces, iglesia, no subestimemos a quien tenemos a nuestro lado. ¿Sí? No subestimemos con quién nos estamos sentando cada domingo. No subestimemos nuestro hermano, nuestro prójimo. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos si hay un Samuel que está creciendo en la intimidad. No sabemos si hay un David a nuestro lado pastoreando en silencio. No sabemos si hay un Moisés con incapacidades pero llamado a libertar. No sabemos si hay una Débora que está liberando. No sabemos si hay una Esther que está intercediendo por el pueblo. No sabemos quién está en nuestro lado. ¿Quién está a nuestro lado? Pero Dios sí. Dios sí sabe. Y Dios actúa en todos de una forma completamente diferente. Tus procesos no van a ser iguales a los míos. Mis procesos no van a ser iguales a los de mi hermano. Mis procesos no van a ser iguales incluso a los de mi esposa. Todos vivimos procesos totalmente diferentes porque Dios nos trata de manera personal. Entonces, y los amigos de Job no sabían quién era su amigo Job. Imagínense, siendo amigos, quizás cercanos, no sabían que Job era un hombre intachable, o quizás sí lo sabían y lo omitieron. No sabían o se les olvidó que Job conocía la palabra tan bien o mejor que ellos. Pero Dios sí sabía quién era Job. Dios sí sabía. Entonces estos supuestos amigos intentan defender a Dios acusando a Job. Y mire qué duro se escucha esto. E inconscientemente asumieron el rol de Satanás. Porque ¿qué significa Satanás? El acusador. ¿Sí? Entonces inconscientemente asumieron ese rol de estar acusando de forma indebida a su amigo. Y cada vez que hablaban era más y más duro. Algo que supuestamente era para ir a consolarlo, se volvió en un estrado judicial. ¿Sí? Entonces, cuando alguien abra su corazón a nosotros, debemos tener cuidado y dejar a un lado un poco nuestros conocimientos, dejar a un lado, ¿verdad?, nuestro orgullo, nuestra vanidad y centrarnos en el propósito que Dios tiene para esa persona. ¿Ok? Los planes de Dios son más grandes que los de nosotros. Entonces el libro de Job nos grita, literalmente nos grita. Y no quiero gritar más porque si no los vecinos me van a venir a echar. Pero el libro de Job nos grita que comparemos nuestra percepción con la de los amigos de Job. Lo hace. Porque nosotros también probablemente sabemos aquello que es correcto e incorrecto y tenemos cierta conciencia de las enseñanzas de Dios, ¿sí? Todos tenemos. Pero sin embargo, no todos conocemos los caminos de Dios. No conocemos todos los caminos de Dios, todas las formas que Él trabaja. Incluso David lo dijo en el Salmo 139, versículo 6. Semejante conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Ahí está. Entonces Dios, a través del libro de Job, nos está enseñando a medir nuestras palabras, iglesia. Debemos examinarnos. ¿Qué diferencia en decir todo lo que dijeron los amigos de Job, buscando, ¿verdad?, la razón del sufrimiento? ¿Qué diferencia en decir lo siento
No sé por qué ocurrió esto. Quisiera que nadie tuviera que pasar por algo así. Oremos para que Dios te guíe en esta situación. Dime si no es diferente. Dime si no es diferente de estar diciendo, yo creo que cometiste esto, y por eso estás cometiendo el error. Entonces, amada iglesia, cuando nos referimos de esta forma, eso es mostrar el amor de Dios. Recordemos que todo se trata de Él y nos debemos convertir en intermediarios de la compasión de Dios. Y anótelo ahí en su agenda, en su papel donde está escribiendo. Debemos convertirnos en intermediarios de la compasión de Dios. Dios no solo nos utiliza, amada iglesia, en los milagros. Dios solo no nos utiliza en los derramamientos de unción. Dios también nos usa en la compasión, en el amor por otros. Y créame que a su misma vez es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque debemos callar. Ya de partida, eso es lo más difícil. Porque debemos callar para entender a otros. Callar nuestro conocimiento para poder escuchar. Y abrazar con nuestras palabras, abrazar con la palabra de Dios a nuestro hermano. Amén. ¿Se recuerdan de la mujer adúltera? Estaban todos listos para con la mano en la piedra. Perdón, con la piedra en la mano. Con la piedra en la mano para lanzársela a esa mujer. Mas Jesús preguntó si alguien la condenó. Y ella respondió que nadie. Y él dijo, pues ni yo te condeno. Entonces debemos amar a nuestro prójimo, iglesia. ¿Sí? Debemos amar a nuestro prójimo como la Biblia nos manda, como a nosotros mismos. Les tengo unas preguntas. ¿Qué clase de amigos queremos tener? ¿Qué clase de hermanos queremos tener? ¿Qué clase de padres queremos tener? ¿Qué clase de hijos queremos tener? Y ahora te invierto la pregunta. ¿Qué clase de amigo quieres ser? ¿Qué clase de hermano quieres ser? ¿Qué clase de padre quieres ser? ¿Y qué clase de hijo quieres ser? ¿Sí? Debemos pensar. Debemos pensar qué queremos hacer. Cómo queremos mostrar el amor del Señor a nuestro prójimo. Se nos olvida que hay mucho más allá que un púlpito. Se nos olvida que hay mucho más allá que solo la iglesia. Que aquellos que nos rodean cada día puedan ver el amor del Señor en nosotros. O es más, iglesia, a veces no son los acusadores nuestros amigos o aquellos que nos rodean. Quizás muchos de nosotros estamos listos para acusarnos a nosotros mismos. Y yo sé que muchos de aquí nos vamos a sentir identificados. Y cualquier persona que haya experimentado el fracaso puede haberlo considerado. Y yo soy uno. Me he autoacusado muchas veces pensando si fue mi error o no fue mi error. Y sé que todos hemos estado allí. No puedo ver sus manitos, pero me las imagino levantándose. Sé que todos hemos estado allí, o al borde del fracaso, o en el fracaso, y nos hemos culpado y nos hemos acusado nosotros mismos, lo cual no es del todo incorrecto, porque nuestras malas decisiones y errores hacen que fallemos. Eso es así. Pero aún así, como hemos visto en las dos predicaciones anteriores, no todos los sufrimientos, iglesia, son a causa de esos errores. También está el factor de que la voluntad de Dios no es manejable. Su justicia no es nuestra justicia. Y el temer, y esto me quedó muy grabado de lo que dijo Jeff, y es de temer la majestad de Dios. Él es nuestro Padre. ¿Sí? Y a veces nos tomamos mucho de eso, de que Él es nuestro Padre, es papito hermoso,
papá que siempre está ahí abrazándonos. Nosotros decimos en Chile apapachándonos, regaloneándonos, haciéndonos naná y cariño. Pero se nos olvida que ese Padre también es nuestro Rey. Por ende, nosotros no podemos manejar a nuestro Rey a nuestro antojo. Y también si le sumamos que si Él es nuestro Rey, también es nuestro Dios. Por ende, su soberanía va mucho más allá de lo que nosotros podamos querer, creer o hacer. Amén. Entonces, independientemente de cuál sea la causa, y esto es lo maravilloso, lo que a mí me encanta siempre poder leer y explicarlo. E independientemente de cuál sea la causa, iglesia, si sea por nuestros errores o por voluntad del Padre, Él siempre estará ahí. Y eso es lo maravilloso. Él siempre estará ahí con nosotros. Él nunca nos va a dejar. En la predicación anterior que hice cuando hablé de Pedro, ¿se recuerdan? Que Jesús lo llamó a Pedro a caminar sobre las aguas. Él lo llamó para caminar, pero cuando estaba hundiéndose, también Él estuvo allí. Entonces no importa si fue nuestro error de tener poca fe, tal como Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe. No importa si fue eso, o si fue por voluntad del Padre que camináramos en las aguas, Dios está ahí. Y Dios va a estar ahí hasta el final de los días, hasta el final de nuestros tiempos. Dios va a estar ahí. Entonces, no realicemos la gran suposición de lo que puede estar ocurriendo o la gran suposición de cómo Dios actuará a favor de sus hijos. Porque Dios permite el sufrimiento. Dios permite el dolor. Pero también Dios nos invita a confiar en su sabiduría y en su promesa de que Él jamás nos va a abandonar. Sí. Ahora sí vamos a ir al capítulo que les mencioné. A Gálatas. Sé que quizá hay mucho preguntándose, pero pastor, entonces, ¿qué ocurre con la palabra sobre la siembra y la cosecha? ¿Qué habla Gálatas? ¿Acaso no corría para Job? ¿Acaso no funcionaba para Job? ¿O no sirve para todos? Sí, Job era un hombre intachable, un hombre recto, un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo él estaba cosechando sufrimiento, dolor, desesperación, rechazo y tanta otra cosa que estaba sintiendo? ¿Cómo? Si él era un hombre intachable, ¿por qué él estaba cosechando todo esto malo? ¿Se lo preguntó? Yo sí. Y es que, amada iglesia, aquello que él estaba pasando no era su cosecha, sino su proceso. Era su proceso. Y les voy a hacer un spoiler, ¿sí? Ya vamos a llegar ahí dentro de los estudios, pero le voy a hacer un spoiler del capítulo 42. En el capítulo 42, al final del libro de Job, al final de todo, ahí Job consigue su cosecha. ¿Y cuál fue su cosecha? El doble de todo. Entonces sí, nuestros amigos nos van a apuntar con el dedo, nuestros familiares nos van a criticar, personas a nuestro alrededor nos van a dar juicio, pero mantente, iglesia, mantente como Job, mantente firme con la mirada en Cristo, que aunque hablen de ti, aunque murmuren, aunque se levanten contra ti, enfócate en lo que Cristo está diciendo de ti. Enfócate en lo que Cristo opina de ti. Job, cuando vemos la interacción entre los amigos y entre que estaba reclamándole a Dios, escuchaba a los amigos y como que decía, bueno, me sigo hablando a Dios, sigo poniendo mi mirada en Él, quiero que Él me conteste, quiero que Él me guíe, quiero que Él haga. Sin importar las acusaciones que recibió por aquí y por allá de los tres amigos, su mirada estaba en Cristo, su mirada estaba en Dios. Amén.
Entonces, iglesia de fe, no te desesperes, no te desalientes, porque lo que hoy estás viviendo solo es el proceso para tu cosecha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden escribir ahí en amén, amén en el chat? Lo que hoy estás viviendo es solo el proceso para tu cosecha. Pero no hagamos suposiciones de lo que Dios quiere hacer, está haciendo o va a hacer. Porque no podemos manejar la voluntad del Señor. No podemos manejar su majestad, su soberanía. Que a veces clamamos a Dios y le decimos, Padre, pero ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no cumples los anhelos de mi corazón? Y Dios lo explica en el libro de Job, más adelante en los versículos, en los capítulos casi llegando al final, de que a Job lo pone en la posición, ¿cómo? ¿Sí? Esto es un paréntesis. A Dios lo pone como en la posición de Dios, como Él mira todas las cosas. Si es que acaso Él es capaz de manejar el universo, si es que acaso Él es capaz de manejar la creación, si es que acaso Él es capaz de comprender cómo funciona todo el ecosistema, cómo funciona todo. Entonces, a veces creemos saber cómo Dios trabaja, pero Dios es impredecible. Dios es Dios. Dios hace, nos hizo desde el polvo de la tierra. ¿Quién iba a pensar que íbamos a ser creados desde ahí? Dios es maravilloso. Y Cristo está trabajando en formas diferentes en cada uno de nosotros. Entonces sí, es totalmente válida la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Es completamente válida que lo que uno cosecha, sembrará. Porque la palabra de Dios no se contradice. Pero recuerda esto, que cuando uno siembra, hay un proceso llamado germinación, donde la semilla que fue sembrada comienza a crecer, comienza a echar sus raíces, y esas raíces comienzan a romper la tierra, a formarse para así obtener su fruto y conseguir la cosecha. Pero para que esa cosecha, para que el fruto y la cosecha se cumplan, esa raíz debe estar firme en tierra. Y este proceso lo pude ver mientras leía el libro de Job. Job, cada vez que quizás se quejaba con Dios, que mostraba su corazón dolido, abierto, mas sin embargo no se apartó de él empezó a echar raíces, y raíces más profundas, y raíces más profundas, y comenzó a romper muy, muy al fondo, hasta que ya Dios dijo, ok, es suficiente, es tiempo del fruto, es tiempo de la cosecha. Entonces dígale ella a su familia que tiene al lado, o si está solito, dígaselo a usted mismo, se pone en un espejo, pero dígale ahí a su familia que tiene al lado, hay un proceso antes de cosechar. Vamos, dígale, hay un proceso antes de cosechar. Y ahora esto dígaselo con más convicción. Y yo estoy germinando. Y yo estoy germinando. Amén, aleluya. Entonces, concluyendo todo lo que hemos hablado el día de hoy, no realicemos nuestra gran suposición sobre la justicia de Dios ni sobre nuestros hermanos. Amén. Punto 2. Miremos y restauremos a través del amor, a través de los ojos con los que Cristo nos miró y nos amó primero. ¿Acaso hay alguien aquí mejor que su hermano? No. No hay nadie mejor que nuestro hermano. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos cometemos errores, estamos en la misma línea. Sí, pero debemos recordar, aun cuando avancemos en nuestro evangelio, aun cuando Dios nos posicione en nuevos lugares de privilegio, aun cuando avancemos en nuestros trabajos, cuando seamos reposicionados en la iglesia, cuando Dios nos haga crecer en conocimiento, no olvidemos
que Cristo nos miró primero con amor, sin importar nuestra condición. Por eso es que su palabra es clave y se resumen en amar, ¿verdad?, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Punto 3. Todos estamos en un proceso diferente y vamos a ritmos diferentes. ¿Sí? Eso hay que grabárselo. Punto 4. Dios nos manda amar a nuestro prójimo, como les dije, como a nosotros mismos. Y por último, sin importar cuál sea la circunstancia, amada iglesia, sin importar lo que estemos pasando, lo que mi hermano esté pasando, Dios sabe lo que hace y siempre es justo.